decidiste entonces si quieres ser un cobarde o un héroe? ¿O un héroe? Esto es parte de los posts que he estado compartiendo durante estos últimos días, sobre todo en mis historias. Un reto de cómo enfrentar el miedo. Hay dos formas básicas con las que enfrentamos el miedo. Una es con la cobardía, que huimos, nos excusamos, ponemos toda clase de barreras para no enfrentarlo. Es como si tú quisieras hacer un emprendimiento, pero entonces dices, no es el momento, la gente no me va a comprar eso, la economía está mal, y así. Pones diferentes excusas y no enfrentas o no asumes eso que quieres hacer, porque el miedo lo asumes desde la cobardía, aunque no te das cuenta y aunque quieres ponerle cualquier otro nombre. Y la otra forma es ser un héroe, es decir, el que lo enfrenta. Pero ese enfrentamiento no quiere decir violencia, que muchas veces, y quizás al principio cuando lo escuché de este especialista hace mucho tiempo, lo pensaba de esa manera. Bueno, enfrentarlo es ser gallardo, es convertirme en una mujer empoderada y asumir el reto. No necesariamente es así, no siempre es así. Hay momentos donde ese miedo hay que enfrentarlo desde la paz, desde la tranquilidad. Y es por eso que hay muchos ejercicios que también te ayudan a eso. En estos días he estado practicando, por ejemplo, la respiración para asumir algunos retos que me dan un poco de miedo, porque son temas que no quisiera ahorcar, pero que tengo que enfrentar. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues cuando me estuve forzando, me sentía peor, me sentía angustiada, sentía que el corazón se me iba a salir por la boca y quedaba mucho tiempo con esa sensación de ahogo, de desasosiego, de tristeza, de frustración. Entonces, no parecía yo una heroína, sino más bien que estaba derrotada. Entonces, ¿qué pasaba con ese miedo? Lo estaba enfrentando de manera violenta. Y el miedo es preferible, y se lo estoy diciendo porque lo acabo de descubrir en carne propia, se enfrentan mejor desde la paz. Y una de las formas de conseguir esa paz para enfrentar el miedo, cuando tienes que enfrentarte a una situación, cuando tienes que hablar con tu jefe, con esa persona con la que tienes algún problema y te causa cierta incomodidad, entonces utilizar las técnicas de respiración. Esto no es metafísica, esto no es holístico, no, se trata de unas técnicas realmente psicológicamente comprobadas, por ejemplo, como la técnica del 4-7-8. Esta técnica la pueden conseguir en internet fácilmente, incluso también hay guiadas por YouTube, donde tomas respiración 4 segundos, retienes por 7 y sueltas el aire en 8 segundos. En mi caso particular no me funciona porque me siento más ahogada. Pero también hay la respiración circular. Tomas aire con lentitud y con la misma lentitud lo sueltas. Ese es el que regularmente usan en las meditaciones guiadas y ese sí me funciona mejor para acompasar mis pulsaciones cardíacas y también puedes poner en paz y por supuesto oxigenar el cerebro. Mientras más tranquilidad tengas en tu cerebro y también en tu espíritu, pues entonces también podrás tú enfrentar mejor esa situación. Entonces así sí te puedes convertir en un héroe, pero un héroe desde la paz, no desde el enfrentamiento ni la violencia. Espero que este consejo te haya servido. Y bueno, seguimos entonces con otros temas. Yo quisiera que me dejaras algunos comentarios acá. ¿Qué te parece el tema? Si es tan radical así, lo del enfrentamiento del miedo, de ser cobarde o de ser heroína o de ser un héroe. ¿Qué te parece esta situación del miedo y cómo tú de repente has superado alguno de ellos? Antes de irme quiero compartirte un ejemplo específico que viví. Tenía que cruzar, cuando vivía en México, tenía que cruzar un puente que tenía una altura bastante prominente porque era una autopista y tenía varios canales y yo le tengo terror a la altura. Entonces, ¿qué pasaba? Que pasaba esa pasarela, ese puente, lo pasaba con muchísimo temor, sudor frío, angustia, y pasaba mucho rato con esa sensación. Pero eso lo tenía que hacer todos los días, entonces era algo que tenía que aprender a manejar. Y empecé a respirar y también a concentrarme en la meta. Fue un truco que me ayudó y que de repente te puede ayudar a ti también. ¿Cuál es la meta que tienes tú al enfrentarte a ese miedo que te paraliza?
a ese miedo que te asusta y que no quisieras enfrentar, pero que tienes que vivirlo, concentrarte en la meta, qué es lo que vas a conseguir. Entonces yo del otro lado me imaginaba a mis hijos sonrientes y entonces eso sí, estaba fuera del país, tenía mucho tiempo sin verlos y eso me causaba mucha alegría y me concentraba como que ellos estaban ahí y eso me permitía cruzar. Entonces eso es un consejo que te dejo antes de despedirme. Y ahora dime tú, ¿cómo haces? ¿Qué te imaginas? ¿Qué es lo que haces para enfrentar tus miedos? A ver si todos nos alimentamos con eso.